Entonces, en esta grabación estamos indicando cómo puedo calcular el volumen de un pomo. Y dije que se pesaba primero cuánto vale el pomo vacío, después cuánto pesa el pomo lleno de algún líquido, en este caso aceite, pesa 284. Si resto, voy a tener el peso del aceite contenido en el pomo. Y lo que me faltaría calcular o saber es cuál es el peso específico del aceite. ¿Sí? El peso específico del aceite es 0.8 gramos por centímetro cúbico. Si ese es el dato, el peso específico del aceite, 0.8. Entonces tendría que recurrir a mi fórmula. Mi fórmula me dice que el volumen es igual a peso entre peso específico. Peso entre peso específico. El peso del aceite, profesor, el peso del aceite sería, pues, en el caso particular que estamos tratando, el peso del aceite sería 212 gramos. Coloco ahí 212 gramos. Y lo divido entre el peso específico del aceite. Y es aceite entre el aceite, si es agua entre el de agua. Ahí tendría que poner 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Y entonces todos ven con sus ojos que gramos se cancela y queda solamente centímetros cúbicos. Y me falta realizar el 212 entre 0.8, y si ustedes lo hacen, según el cálculo que hice, sale 215. Entonces el volumen de este pomo es 265 centímetros cúbicos. No sé si este conocimiento ya lo he entendido. Si lo he entendido, ya estamos por buen camino. ¿Alguna pregunta? Ahora, entiendo que sí. Vamos a preguntarle a alguien, ¿qué pasa si tenemos un recipiente, digamos, el recipiente del Proctor? Vamos a poner acá el recipiente del Proctor, a ver si me han entendido. Hay que comprobar. Siempre que se hace algo hay que comprobar que se ha logrado el objetivo. Entonces, vamos a hacer una comprobación con ustedes. Y voy a poner acá, ¿qué pondría? Cilindro Proctor, a ver qué pasa. Parece, ahí está. Todos saben que el cilindro Proctor tiene... El cilindro Proctor es uno, pero tiene su corona. No sé si tenemos alguno vacío por acá. Sin corona. Todos están con corona. No sé lo de menos, pero voy a buscar uno si es que hay uno. Bueno, no interesa, porque ustedes tienen la suficiente inteligencia para poderse entender. Voy a abrir otra diapositiva. Entonces, este de aquí, este que estoy colocando acá, es el recipiente del ensayo Proctor, que ustedes ya lo conocen. Lo que está ocurriendo es que lo he puesto completo, pero el recipiente Proctor es básicamente de esta línea para abajo, esta línea para abajo. O sea, tiene dos partes. Esta parte que es el tubo Proctor o el recipiente Proctor, esta es una corona que tiene una utilidad que ustedes me van a decir para qué es, y la base. O sea, son tres partes que se pueden desarmar, ¿no? Si yo desajusto estas mariposas, giro y saco la corona. Si desajusto aquí también, pues se separa del
La base se separa del cilindro. ¿Ya? Entonces todos saben cómo es el ensayo Proctor. Sí, profesor, conozco ese cilindro, que es el que está entre la base y la corona. Ese es el cilindro Proctor. Y para hacer el experimento hay que colocar la corona, porque saben que en algún momento me excedo, y entonces empiezo a golpear, y después saco la corona y enraso para que tenga el mismo volumen, ¿no? El suelo tenga el mismo volumen que el recipiente. Ingeniero, Sí. disculpe, ¿esa base para Proctor modificado y para el Proctor estándar son diferentes o es lo mismo? En algunos casos se utiliza el mismo. Entonces lo que varía, ¿qué cosa es? El número de golpes y el tamaño del cilindro. En otros casos, en algún caso especial, esto de acá es más grande. Pero como es Proctor, tiene que tener la misma energía. Entonces, si este volumen es más grande, tengo que poner más golpes. Esa es la única variación. Pero en principio podría ser el mismo recipiente. Pero a veces hay equipos más, tubos más anchos. Entonces, si hay más anchos, para que reciba la misma energía que recibía antes, habría que dar más golpes. No sé si... Ya, ingeniero. Ok, Ingeniero, hay una compañera que escribió en el chat, dice que si le puede aceptar por otro dispositivo. muy bien. Entonces, vamos a ver si... Pero no sé si estás viendo. No hay nadie. De repente está en otro... Ha entrado a teoría y estamos realmente en laboratorio. Porque aquí, no sé si se ve que el último que entró es Luis Montesinos. A ver, le voy a indicar, ingeniero. Así que se fije bien porque acá no figura. No hay ninguno que esté en sala de... Ah, no, a ver un ratito conmigo. Ah, no, sí, aquí sí, sí. Esto ya los introducía a todos. Hay varios que están ahí. Ya. Ok, ya están todos puestos. Ya. Lo que a mí me interesa es solamente de este cilindro, que voy a representarlo para que lo entiendan, para que lo pueda explicar mejor. Voy a poner insertar, ¿ya? Y voy a poner este de acá que va a representar el cilindro Proton. De color plomo que le estoy poniendo ahorita, en este momento de color plomo, bueno, no, vamos a ponerlo de color plomo. Este de acá está representando, es solamente la parte de acá abajo. Solamente la parte de acá abajo. Ahí está. Este es el recipiente propio. La pregunta es, ¿cómo podría calcular yo el volumen de este recipiente? Pregunto. Díganme ustedes lo que se les ocurra y seguramente todo lo que me digan va a ser verdad. ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen los alumnos? ¿Qué dice Bautista? ¿Cómo podría calcular este volumen? Es un cilindro. ¿Cómo podría calcular el volumen de este recipiente? Contésteme nomás con toda la confianza que pueden tener dos amigos, donde uno se llama tutor y el otro se llama pues discípulo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué dice? Bautista. Con su fórmula, profe, ¿no? Si estamos hablando de un cilindro de volumen, ¿Cómo lo calculo? con su fórmula le digo. Ya, pero ¿qué cosa a qué fórmula te refieres? Porque yo entiendo que hay varias fórmulas, no sé a cuál te estás refiriendo. Ah, la fórmula del cilindro, porque queremos hallar el volumen de ese cilindro. Ya, entonces sería el área de la base por la altura, ¿no es cierto? Correcto, sí, correcto. Esa sería una forma. Esa fórmula ya la explicamos, ya la vimos. Otra forma
sería la siguiente. Le pregunto yo, otra fórmula sería la siguiente. Ese cilindro, vamos a suponer que está sobre una mesa, sobre una superficie, y está la superficie, ya he dibujado la superficie, y le podría decir, podríamos echar agua, como lo hicimos en este pomo, podría echarle agua, o podría echarle aceite, echándole algo podría calcular, ¿qué dice usted? Si con el agua lo podemos calcular. Este es un cilindro que tiene hueco arriba, pues hueco abajo, porque lo hemos sacado de la base, entonces hay hueco arriba, hueco abajo. Esta es la mesa. Yo le pregunto, ¿podríamos calcular el volumen igual que cuando hicimos para los pomos o no? Esa es mi pregunta. Con confianza ya le he dicho, estamos compartiendo dos amigos y tenemos otros amigos que nos están viendo, escuchando, mirando. ¿Podría o no podría hacerlo con agua? ¿Qué ¿Podría dice? repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Este es el cilindro del Proctor. Entonces, hay hueco arriba y hay hueco abajo. Está sobre una mesa. La pregunta es, ¿el volumen de este recipiente lo podría calcular? Un alumno me dice, sí, profesor, por geometría, como calculo el diámetro, calculo la altura y geométricamente calculo el volumen. Perfecto, le dije yo, está bien. Así se puede hacer. Ahora la pregunta para mí es, si lo puedo hacer con agua o con aceite, como hice en lo anterior. Lo hice con agua, lo hice con aceite. ¿Podría utilizar agua para calcular este volumen? ¿O aceite? ¿Podría calcularlo así o no? Lo que se le ocurra, No, pues yo sé no, que usted... ingeniero. No, no se ¿Por, podría. ¿por qué? Porque si en la parte de abajo no tiene una base, simplemente se saldría el agua o el aceite. A ver, fíjense en lo siguiente. Mire, agarro una bolsa normal, de esas que es transparente, que venden con que hay, ¿no? Hay bolsas. Introduzco la bolsa aquí. Introduzco la bolsa. Entonces, después lleno de agua. Entonces la bolsa va a empezar a moverse, porque el agua entra, entonces con la bolsa es flexible, va a acomodarse pues a la forma del recipiente, ¿no? Va a llegar acá al fondo, se va a acomodar y va a llegar el momento en que esté al ras. Entonces, en este caso, pienso yo, ¿no? Haciéndole el comentario, pienso yo que si lo hago con una bolsa, vamos a poner aquí, a la bolsa le vamos a llamar W1, vamos a poner aquí esta bolsa, cortar, pegar, vamos a poner aquí W1 le vamos a llevar el peso de la bolsa. Y vamos a suponer que la bolsa pues pese 1 gramo, no me interesa, es un número al azar, 1 gramo. La bolsa pesa 1 gramo. Entonces, la lleno de agua, la lleno de agua la bolsa, y ya pues la bolsa va a adoptar. Puedo usar una bolsa o puedo utilizar un preservativo. Supongo que usted conoce pues lo que es un preservativo. Entonces, le echa agua y adopta esta forma. Bueno, hablemos de la bolsa para no hablar de cosas que nos puede llevar a otros pensamientos. Entonces, la bolsa chorrea un poco por aquí, chorrea un poco por no, se sobra, pues sobra. Pero yo me doy cuenta que ya el nivel del agua llegó al límite, al ras.
Vamos a suponer que con bolsa y todo, pues eso pese 243 gramos. 143 gramos que pese vamos a suponer que esto sea una balanza mejor, ¿eh? para que sea más fácil. Que esto sea una balanza. Yo sé que la bolsa pesa 1 gramo y cuando peso todo, sale 243 gramos. Pues vamos a poner inclusive un poco más, 543 gramos. Ese es un segundo peso, 2. Y un tercer peso que necesitaría, creo yo, y que usted me entiende que se va a poder hacer, es un peso 3, que sería el peso del recipiente. Peso del recipiente. Vamos a suponer que el recipiente pese 250 gramos. Ahí está. Mira, aquí está, como usted me dice, el profesor no puede echar agua directamente porque el agua se va a escurrir por el fondo, porque como no está herméticamente, el agua se va a escurrir. Pues no podría ser con agua directamente. Perfecto, digo yo. Entonces coloco una bolsa, aquí, pues entra media arrugada seguramente, pero le empiezo a llenar de agua y la bolsa va a ser que va a tomar la forma del recipiente. Y va a sobrar seguramente, me va a sobrar un poco de bolsa, pues. Entonces lleno de agua hasta que llego al tope. Yo sé que la bolsa pesa 1 gramo, que todo con bolsa y agua al tope pesa 243, y que el recipiente, este recipiente, pesa 250 gramos. Pregunto, ¿podría calcular el peso del agua que ha entrado ahí o no? ¿O no podría calcular el peso del agua? Ustedes me dicen que sí, pues me dicen cuánto valería el peso del agua. Esa es la incógnita. ¿Cuánto vale el peso del agua? Si alguien me dice, le agradezco. 292 gramos. 292 gramos. A ver. Sería pues los 543 menos 250 sería 3, 9, 2. 293. Pero menos 1, 292. Exactamente. Ese sería el peso del agua. Entonces, ahora digo yo, como ese es el peso del agua, lo único que tengo que dividirlo entre el peso específico del agua y ya tengo el volumen. Pero yo sé que el peso específico del agua en gramos, es 1. Entonces le pregunto yo cuál es el volumen que estábamos buscando. ¿Cuál sería el volumen? ¿292 centímetros cúbicos? Exacto, 292 centímetros cúbicos. Así es. Como ven, lo podría hacer con agua. Me ha salido 292. Si tuviera aceite, le pregunto, ¿lo podría hacer o no? Profesor, igualito, pues, si fuera aceite, seguramente van a variar los números aquí. Y pues, en vez de dividir entre 1, que es el peso específico del agua, dividiría entre el peso específico del aceite. ¿Está bien o no? No sé, estoy esperando que me digan si está bien o no.
Sí, ingeniero. Ok, pondremos un último ejemplo en señal de que todo está conforme. En ingeniería, pues, no se utiliza, no se utiliza ni agua ni aceite. Se utiliza arena, una arena especial. Pero en general podría ser cualquier arena. Pero como le digo yo, hay un expediente técnico y que le va a decir que sea con arena o tagua. Pero en general podría utilizarse cualquier arena. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Vamos a poner este de acá. Vamos a copiar este de acá. Como preguntó un alumno acertadamente, le dijo lo siguiente, profesor, en el ensayo Proctor, este es el equipo base. ¿Todos son del mismo tamaño? No, le digo, normalmente son del mismo tamaño porque esté estandarizado. Pero ahí también podría ocurrir que sea diferente. Pero como es el ensayo Proctor, lo que va a ocurrir es que la energía va a ser, ¿qué cosa? La misma. Entonces, le van a dar las características para ese ensayo, cuántos golpes. De repente, pues ya no son 25 golpes, sino son 35, son 56. Pero la energía es la misma y hay una fórmula para calcular la energía. Pero ahí nos estamos poniendo en casos, digamos, que existen, pero son, digamos, extraordinarios. Si no me entiende, me dice para yo ser más minucioso. Tengo este equipo Proctor y a mí me interesa calcular el volumen del cilindro, o sea, sin la corona. Entonces, para hacer eso, nosotros lo representamos mejor así. Dijimos, este de acá, que sea el recipiente. Ahí está, de repente es un poquito más ancho, bueno, ahí está. Y dijimos que podíamos, voy a hacer así, ¿no? El recipiente lo vamos a poner con su base. Lo voy a poner con su base al recipiente. Entonces, ahí está con su base. O sea, he escrito el recipiente, que es esta parte, si mira el cursor, el recipiente es este de acá, y lo he dejado amarrado unido a su base. Porque no interfiere a la base, ahí está el cilindro, no hay problema. Antes lo puse en una mesa, pero podría haberlo dejado con su base igual. No interesa. Ahí está el recipiente. Entonces, voy a utilizar arena. Voy a poner acá, como se hace en ingeniería, se utiliza arena. Arena. Se utiliza arena, y vamos a poner acá peso específico de la arena, de la arena que tengo, por cierto, ¿no? Aunque ya les he dicho que si utiliza una arena especial, ya hablaré de eso, pero de momento es como una arena especial. Me dan una arena cuyo peso específico, vamos a pensar que es 1.5. 1.5 gramos, como es peso específico, es peso sobre volumen, o sea, sería entre centímetros cúbicos. Ahí está. Ese es el peso específico de la arena. Y tengo un balde con arena. Tengo un balde con arena, vamos a poner el balde con arena. ¿Qué cosa podría representarme un balde? Tengo un balde con arena. Tengo un balde con arena.
balde con arena. Entonces, vamos a suponer que este balde tengo ahí, por ejemplo, 10 kilos. 10 kilos que serían 10.000 gramos, ¿no? 10 kilos serían 10.000 gramos. Que serían 10, 1, 2, 3 gramos. 10.000 gramos. 10.000 gramos. Entonces, con una cuchara, con algo, un cucharón, cuchareo acá y echo aquí. Una cuchara y echo aquí. Una cuchara y echo aquí. Hasta que de pronto esto está lleno, ya está a tope. Entonces usted dirá, profesor, si está a tope, significa que ya no hay 10.000 gramos ahí. Porque justamente como ha estado sacando para llenar, entonces ya habrá menos. Habrá menos. Entonces vamos a suponer que peso este recipiente nuevamente y ya no pesa pues 10.000, sino pesa no sé, vamos a suponer que pesa 850 gramos, 8.500. Espero que me esté siguiendo. Había un peso inicial que yo sé cuánto pesa eso, le voy a llamar W1 y va a ser igual a 10.000 gramos. Pero como he venido sacando, ya no pesa pues 10.000 gramos. Como he venido secando hasta que he llenado acá, pesa 8.500. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pesa la arena que está en el recipiente? ¿Cuánto pesaría la arena que está en el recipiente? Pregunta. 1.500 gramos. 1.500 gramos. Esta arena, que inicialmente no sabía cuánto pesaba, ahora sí sé, pesa 1.500 gramos. 1.500 gramos. Ahí está. Esto lo he deducido. 1.500 gramos. Entonces ya sé que ahí pesa la arena que está dentro de 1.500 gramos. Pero como yo ya sé cuál es el peso específico de la arena, 1.5 gramos, ya sé cuál es el volumen o no. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el volumen del recipiente? Ingeniero, 1000 sería, 1000 centímetros cúbicos. A ver, sería 1.500 entre 1.1000 centímetros cúbicos. Así sería. Por lo menos hay un alumno que se da cuenta. No sé si los demás se habrán dado cuenta de lo que he hecho. O sea, finalmente, en resumen, lo que me interesa a mí es cuánto pesa la arena, 1.500 en este caso, cuánto pesa la arena que está en el recipiente. Sabiendo eso, lo único que me falta es dividir entre su peso específico, que es 1.5. Les digo 1.500 entre 1.10.
5. Y saldría pues 1000. No sé si alguien tiene alguna duda. Pensando que no, que todos están de acuerdo, entonces así es como se verifica la densidad en el campo. Miren, aquí ya está el suelo compactado, ahí lo está viendo, está compactado. Bien compactado se nota, así no tengo por qué estar en el suelo, está bien compactado. Entonces viene un señor con un equipo que se llama el equipo del cono de arena y va a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho. Va a calcular si la densidad que tiene este suelo, vamos a calcular la densidad, ojo, voy a calcular la densidad que tiene este suelo, voy a ver si he llegado a la densidad que dice el propio, voy a verificar. Aquí hay un ejemplo, este es el equipo completo, que consiste de un recipiente que tiene arena y tiene un cono que está aquí, que tiene una llave aquí, para que si yo la muevo, empieza a caer la arena como si fuera un reloj de arena. Abro aquí y la arena va a caer. Pero la arena va a llenar al hueco. Sí, profesor, va a llenar al hueco. Pero de hecho también va a llenar ¿a quién? Al cono. Cuando yo haga este experimento, haré un hueco. Pondré el cono, abriré la llave, pero se va a llenar el hueco de arena, pero también se va a llenar el cono. En ese momento retiro. Ese es básicamente el experimento que hay que hacer. Hay que saber que cuando uno hace este experimento, no solamente se llena el hueco, sino también se llena el cono. Bueno, profesor, pero el volumen del cono es fácil de hallar, porque si tiene el equipo, como está representado aquí esquemáticamente, es sencillo. Saber cuánta arena hay en el cono, o cuál es el volumen de arena que hay en el cono. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto pesa el equipo completo. Entonces ya tengo cuánto pesa el equipo completo. Si abro la llave, solamente se va a llenar el cono porque estoy sobre una madera, sobre una superficie. Cierro y retiro. Entonces, si pesaba, por ejemplo, 6.458 gramos y ahora pesa 6.258 gramos, quiere decir que ¿cuánta arena hay en el cono? Profesor, la diferencia, 200 gramos habrían quedado en el cono. Pero como tengo el peso específico de la arena, divido este peso 200 entre el peso específico de la arena y ya tengo cuál es el volumen del cono. Aunque normalmente el volumen del cono ya se sabe porque ya se calculó hace tiempo, o sea, cada aparato de estos tiene como dato, no hay que hacerlo, estoy indicando cómo se hallaría, pero normalmente eso ya está determinado, qué volumen quepa en el cono, sí. Entonces, vamos a ver el experimento, cómo sería. Vean así, ya, yendo al experimento del cono de arena. Se hace un hueco en el suelo compactado. Este hueco que está acá, se hace con un cincel y una comba, porque el suelo compactado puede ser durísimo. No lo puede hacer usted pues con la mano, ¿no? Ni con un clavito, tiene que ser un buen cincel y una buena comba. Golpea y va sacando el material que está acá. Entonces, hacemos ahí, esto está llano, empiezo a hacer mi excavación, más o menos 15 centímetros, pero lógico me va a salir así un poco deforme y saco el material. Ese material lo voy sacando con una cuchara
y lo pongo en la balanza y averiguo cuánto pesa. Averiguo cuánto pesa. Entonces, ya tengo el peso del material que está que he sacado. Entonces, en este caso, voy a poner aquí, suponer que ese material pesa. Ojo, estoy haciendo un hueco en el terraplén que está compactado. Hago un hueco, ahí está el hueco, y el material que estaba en este hueco pesa 578 gramos. Ya está. Ya tengo el peso del material. Ahora, quiero calcular el volumen de este hueco, ese es el problema. El peso ya lo tengo. El peso de lo que había aquí es 578. Pero ahora quiero hallar el volumen de lo que está aquí. ¿Cuál es el volumen? Entonces, coloco encima de este hueco mi cono, lo coloco y si quieren lo coloco, pues, lo coloco ahí. Ahí está, estoy colocando el equipo. Ahí está mi arena. Está ahí más o menos. Lo primero que he dicho es calculo cuál es el peso de lo que estaba acá. Aquí lo he puesto con letra en este cuadrado que estoy subrayando. He calculado eso, lo he pesado y me sale 578 gramos. Ya, ese es el peso de lo que estaba aquí en este sitio. Ahora voy a calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Con el cono de arena. Cuando yo abra la llave, se va a llenar el hueco de arena y también se va a llenar el cono. Y por supuesto que esto de acá va a disminuir. Sí, profesor, pues va a disminuir porque lo que estaba acá dentro del recipiente ahora está en el hueco y está en el cono. Entonces digo, cuando el equipo estaba pito, que lo saqué del laboratorio, tenía un peso 6.548. Eso es lo que pesa el equipo nuevo. Pero después que lo use, ya el nivel va a estar acá y va a tener otro peso. Y claro, esto va a estar con arena y esto va a estar con arena. Y vamos a suponer que pesa 2.860. Entonces, con estos dos resultados, que están de rojo, antes de usarse el equipo y ahora ya usado, lo retiro, o sea, cierro la llave y me llevo el equipo. Entonces, ¿qué cosa me daría la diferencia? Pregunto. Bueno, primero resto 8 menos 0,8, 14 menos 6, 8, resto los rojos y me queda este que está acá. Este de aquí, ¿qué representa? Este que está con negrita, y le voy a aumentar, este que está acá, ¿qué representa? Profesor, eso representa el peso de la arena que hay en el hueco y que también hay en el cono. Esa diferencia da el peso de la arena que está en el hueco y que está en el cono. Pero si yo sé que en el cono hay esta cantidad, entonces ya puedo saber cuánta arena hay en el hueco. Sí, profesor, como este es lo que sabe usted que hay en el cono, que ya lo averiguamos antes, o es dato del equipo, resto y tengo el peso de la arena que hay en el hueco. ¿Cuánto vale esa resta? Esa resta, pues, tiene un valor, ¿no? No sé si ustedes la pueden calcular para ponerla. Sería un peso 5, ¿no? ¿Cuánto sería esa diferencia? 78 gramos.
78 gramos. Bueno, si sale 78, pues 78 gramos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es la idea. 78 gramos. Entonces, ¿cómo sé si yo ya sé que la arena que hay en este hueco es 78 gramos y yo sé que el peso específico de la arena es 1.42? ¿Cuál sería el volumen? Sería ingeniero 54.3. No, 54.9. Ya, voy a revisar, pues sería, en resumen, indicándole, sería si sale si sale 78 gramos, si sale 78 gramos, el volumen sería los 78 gramos, voy a poner 78 gramos, sobre el peso específico de la arena, que hemos dicho que es 1.42. 1.42. Y haciendo esa división, me dicen que sale ¿cuánto? 54.9. 54.9. 54.9. Ya, ahí está, 54.9. Entonces divido el peso que tenía ahí, ¿no? El peso que había ahí. ¿Cuál era el peso de lo que había en el hueco? 578. Lo divido entre su volumen, que es 54.9, ¿y cuánto sale? ¿Hola? Sale ingeniero 10.5. 10.5. Y ya tengo el volumen, el peso específico del suelo. Porque el peso específico es peso, que yo lo había calculado primero, entre el volumen y me da el peso específico. Este peso específico. Lógico que ese peso específico es peso específico ¿qué? Profesor, ese peso específico es peso específico húmedo. Así se hace de momento. Ahora lo voy a hacer de una manera más precisa. Vámonos a algún ejercicio tipo examen. Estará por aquí. Y vamos a ver. Vamos a ver. Más o menos entendió usted lo siguiente. Voy a hacer un resumen. Hago un hueco. Ese material que sale del hueco, lo peso. Entonces ya tengo el peso del material que está en el hueco. Primer dato. Ese material tomo una parte y le calculo su contenido de humedad. ¿Qué tengo hasta el momento? Porque hasta el momento tiene el peso de lo que hay, el peso del material que hay en el hueco, y tiene el contenido de humedad del suelo que está en el hueco. Ok, tiene esas dos cosas. El peso del material que hay en el hueco, y como he tomado una parte y he calculado su contenido de humedad, ya tengo el peso del material que hay compactado en el hueco y tengo su contenido de humedad. Pero mi problema es calcular este volumen. Tengo que calcular este volumen. ¿Qué dice el problema? A ver. Peso específico seco calibrado de la arena Ottawa. Esta es la arena que hay en el equipo. Ese es dato. Esta es la arena que hay en el equipo. Después tengo la masa de arena Ottawa para llenar el cono. Como les decía, ese siempre es dato. El agua que está la arena que está en el cono tiene un valor conocido, 0.117 kilogramos. El recipiente con el cono y con la arena, o sea, con el equipo completo, antes de usarse,
pesa 6 kilos con 5 milésimas de kilo. Del peso del equipo nuevo. Pero cuando yo lo utilice, cuando haga que la arena se deslice y tape el hueco y tape el cono, dice que pesa 2 kilos 818. La masa del suelo húmedo, o sea, lo que saqué cuando hice el agujero, 3.818. Y como averigüé el contenido de humedad de ese suelo, aquí está, me dice que es 11.6. Ya está. A ver, pregunto y pido respuesta para sentirme bien que están entendiendo. Si al peso del equipo Pito sin uso le quito el peso del equipo después de usarse, esa diferencia reste, ¿cuánto me da? 3.187. Ok. ¿Eso representa qué cosa esa diferencia? Profesor, la arena que se ha quedado en el hueco y la arena que se ha quedado en el cono. Pero el cono tiene un peso que yo ya conozco, 0.117. O sea, a lo que me has dictado, le quito 0.117. ¿Cuánto queda? 3.07. Ya está. Entonces, ese 3.07 que me estás diciendo es el peso de la arena que está en el hueco nada más. Ese es el peso de la arena que está en el hueco. Entonces, lo que me faltaría sería dividir entre el peso específico de la... Me faltaría dividir entre el peso específico de la arena para calcular el volumen del hueco. Pero tengo un problema, que el peso específico de la arena es 16.35 kilonewton por metro cúbico. Y aquí estoy trabajando en kilogramos. Profesor, entonces esto de acá sería sería pasarlo a Newton. Multiplico por 1000, corre el punto y me sale 1006. Corro 3 lugares, o sea, saldría ¿cuánto? 16.350 newton. 16.350 newton. Que lo tendría que dividir entre 9.81 para tenerlo en kilos y coincida con todas las demás unidades que son kilos. O sea, a 16.35 multiplícalo por 1000, ya está en newton, y divídelo entre 9.81, ya estaría en kilos. Entonces, si tú haces eso, ¿cuántos kilos te van a salir? ¿Cuántos, qué número va a salir? Ingeniero, sale 1666.67 Aquí, kilogramos. no sé, si aquí lo pueden ver, voy a ponerlo en celeste, aquí está. El peso específico de la arena es 1666.67 kilogramos por metro cúbico, lo que acaba de hacer. Y me decía que cuánto pesaba la arena que estaba en el hueco. Ya lo había calculado. 3.07. Ya. Entonces tengo el peso y tengo el peso específico. Voy a tener el resultado en metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen del hueco? Ingeniero, sale 0.00184.
Ahí está, aquí lo tienen. Aquí lo tienen este renglón, que me acabo de decir. Estoy todavía explicando porque realmente para todo esto hay un formato que hay que llenarlo, pues si sale fácil, pues dice suma, resta, multiplica, ¿no? Estoy acá yo más bien preocupado por la lógica, nada más. Entonces, aquí está el volumen. 0.00100.842 es lo que sale. Y como tengo ya tengo el volumen del hueco. Y como sé cuánto había acá de peso, divido el peso que había acá entre el volumen que ya lo tengo acá y me va a salir el peso específico del suelo húmedo. ¿Cuánto sale el peso específico del suelo húmedo? No sé si me está siguiendo. $1,801.3 kilogramos sobre metros cúbicos. Sí, exacto, está acá. Ahí está. Entonces ya tiene el peso específico del suelo. Profe, pero en el proto se necesita el peso específico seco. Bueno, este peso específico húmedo lo transformas a peso específico seco, que sería este mismo número, 1801.3 sobre 1 más el contenido de humedad que está acá, 11.6 sobre 100. Hay que dividir, o lo que falta hacer es dividir 1801.3 sobre 1 más 11.6 sobre 100. Y tengo el peso específico seco. Si lo hacen, me dicen el resultado. Sí, ingeniero, sale 1614.07. Ahí está. Este valor que le acaba de salir, que es el peso específico seco, debe coincidir con el que arroja el proctor. Si coinciden, es que lo he hecho bien. En todo caso, debe estar cerca. Le permiten hasta un 5% de error. Le permiten, o sea que, como le digo, este valor de 1614, vamos a hablar 1614 exacto, se puede desperdiciar el decimal, 1614, este valor debe ser igualito al que arroja el proctor. O en todo caso, puede ser hasta un 5% menos. Si es una obra normal. Y si es una obra especial, solo le consideran que puede equivocarse en un 3%. Y de esa manera usted comprueba si su compactación ha sido la correcta. Si hubiera la posibilidad de que no han entendido, como les digo, es cuestión de repasar y finalmente hay un formato para que lo haga mecánicamente. Pero pienso yo que es mejor que lo haga usted mismo
de la forma que lo estamos haciendo, siguiendo lo que sería, digamos, una lógica normal. Y vamos a ver, sin pretender que todos lo hayan entendido, hay un segundo ejemplo que es muy sencillo. Miren, dice que la densidad es calibrada de la arena de Ottawa, aquí me lo dan, la densidad o peso específico de la arena de Ottawa. Dato. Dice, masa calibrada de la arena Ottawa para llenar el cono. Del cono, en el cono caben ¿cuánto? 0.545 kilogramos. Esto es lo que cabe en el cono. Si el cono está lleno, va a pesar 5.545 la arena que está en el cono. Y eso se sabe con tiempo. El equipo completo, en este caso pesa 7.59 kilogramos. Y después de usarlo, pesa 4.78. Profe, qué fácil. Si tengo cuánto pesa sin uso y tengo peso cuánto uso, resto estos dos, hágalo, please. Esa diferencia que me va a decir usted qué cosa sería. ¿Cuánto vale? Sale, ingeniero, 2.81. Ok. Ese 2.81, ¿qué me representa? Profe, la arena que está en el hueco y la arena que está en el cono. Pero como yo sé cuánto hay en el cono, resto nuevamente 0.545. 0.545. Y ese número que me va a decir es el peso de la arena que hay en el hueco. ¿Cuánto sale? 2.265 kilogramos. Ok, ese es el peso. Pero como la arena tiene este peso específico, el primer renglón, divido ese número entre 1570. Sale, ingeniero, 0,00744 metros cúbicos. Que está aquí, no sé si lo está viendo, lo estoy sombreando, está ahí. Ese es el volumen que hay en el hueco. Como para hacer el hueco sacó material que usted sabe cuánto pesa, que acá dice masa del suelo húmedo en el agujero, 3.007, o sea, a 3.007 que es peso, lo divide entre 0.00144 metros cúbicos y ya tiene la densidad húmeda. Sale 2088.19, ingeniero. Aquí está, también lo está viendo, lo voy a sombrear ahorita. Pero usted quiere no la densidad húmeda, sino la seca. Divide este número, entre 1 más el contenido de humedad que está acá en el último renglón, acá 10.2 sobre 100. O sea, divida lo que le ha salido, que es 2088.19, entre 1 más 10.2 sobre 100. Ingeniero, me sale 1894.909. Ya, ese es el que está acá. Entonces, le sale el peso específico seco.
¿Este número con quién debe coincidir? Profesor, con el número de la densidad seca que tiene el Proctor. Si coinciden, feliz. Pero siempre hay una tolerancia, 5%. O sea, este número podría ser 5% menos de lo que daba el Proctor. Y asunto terminado. El laboratorio está en Word, en su plataforma. Lo que tiene que es pasarlo a PPT. Si anota usted las preguntas que no entiende, pues en la próxima clase yo se las respondo. No necesariamente sobre lo que hemos hablado, de repente le surge algo que no hemos hablado, como la pregunta del joven profesor. ¿Todos los recipientes del Proctor son iguales? Pues normalmente sí, pero sin embargo hay la posibilidad de que sean diferentes. Pero si estamos hablando de Proctor, sea el estándar o el modificado, tendríamos que variar el número de golpes para que la energía sea la misma. Se puede hacer eso. Pero no sé, si le pueden ocurrir otras cosas, yo le resolveré. Hay algunos ejercicios en este PPT. También hay un cuestionario, ¿no? En el cuestionario debe haber alguna pregunta también para que resuelvan. Y bueno, yo creo que por lo menos con los alumnos que han participado, que me dan la certeza de que ha habido alguien que me ha entendido. Los demás seguramente también, pero todavía pues le falta soltarse un poco. Ya eso poco a poco vendrá. Bueno, señores, me voy a la otra aula. Les agradezco su asistencia y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Listo, ingeniero, hasta Nos luego. vemos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego. Que le vaya bien, amigo. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Chao.